Hola, muy buenos días. Mi nombre es Justiniano Ferré, soy colegiado FENACO número 3498 y os doy la bienvenida a este primer simposio naturopático de osteopatía. Entre las técnicas que yo practico, una de ellas es la de la técnica osteopática sacrocraneal. Y ya que este simposio trata de osteopatía, bueno, pues luego voy a derivar un poco mi ponencia sobre esta maravillosa técnica muy eficaz, en la cual pues voy a comentar cómo surgió, sus orígenes y cómo funciona. Para ello me ayudo de un PowerPoint en el que me va a dejar ver con esas imágenes pues, para que podáis entender un poquito mejor todo esto. Bien, voy a compartir imagen. Vale. Vale. Pues en 1990 aproximadamente, el doctor Sutherland descubrió que el cráneo tenía unos movimientos. Si vemos una imagen del cráneo, vemos que está compuesto de una serie de huesos unidos entre sí, pero no de una forma lineal. Si vemos los huesos del cráneo, están como en forma de sierra, de estrías, unidos unos a otros, y aunque parezca que están unidos, tienen un pequeño movimiento. Ese pequeño movimiento al doctor Sutherland ya le llamó la atención. De momento, el ver los huesos del cráneo que no estaban unidos linealmente, sino con una especie de suturas, le dejó entender que ahí había un pequeño movimiento. A ese movimiento lo describió como la respiración primaria. Este doctor decía que donde hay vida, hay movimiento. Si no hay vida, pues la vida se para el movimiento. Y descubrió pues una serie de fluctuaciones dentro de los huesos craneales, ¿no? Esas fluctuaciones también hablamos del año 1900, cuando aún no se sabía nada sobre estos ritmos. Sí que se sabía sobre el ritmo cardiovascular, el ritmo respiratorio, que todos pues, lo conocemos muy bien, pero hablar de estos ritmos tan extraños, pues a la gente le parecería casi una locura, ¿no? Y además un ritmo, un movimiento tan sutil. Un movimiento que empezó a ver que iba desde el cráneo, desde dentro de esas suturas, hasta el sacro, bajando por toda la columna vertebral. A ese líquido que descubrió que había fluctuando por todo ese canal, le llamó líquido cefalorraquídeo, al cual le llamó como el aliento de vida, ya que es una fluctuación. Más adelante, bueno, a este tipo de movimiento, se le denomina osteopatía sacrocraneal o craneosacral. Más adelante, por los años 1970, un alumno muy aventajado, el doctor Ubledger, en una operación de cerebro, de cirugía, vio que habían ahí, debajo de este hueso cráneo, habían unas membranas que tenían un pequeño movimiento sutil y le llamó mucho la atención. Y empezó por ahí a hacer sus investigaciones. Y para empezar vio que habían tres membranas que se llaman meninges. Quiero explicar un poquito todo este origen y cómo funciona el cuerpo humano para luego a partir de ahí decir cómo podemos aplicar esta técnica desarrollada a partir de, bueno, aparte de otros doctores, pero bueno, yo me centro mucho en el doctor Sutherland, que fue el que lo descubrió, y luego pues el doctor Ubleger en 1970 o 75. Este doctor, como he mencionado, a partir de una cirugía, observó que había unas membranas que tenían un movimiento, una fluctuación, como cuando tenemos un globo
hinchado de agua y se mueve ese movimiento dentro del agua dentro del globo. Bien, pues empezó este doctor a escudriñar más aún y vio que habían 3 membranas. Debajo del hueso, de los huesos del cráneo, hasta llegar al cerebro, habían 3 membranas, a las que le llamó meninges. Y por orden, pues vio que la más externa, la más cercana al cráneo, le puso el nombre de duramadre, porque vio que era la más gruesa, la más dura. En el fondo, esa membrana lo que hace es recubrir lo que voy a decir a continuación, como recubrirla para que no haya ningún daño ante impactos. A continuación, vio otra membrana a la que le llamó aracnoide. Lo de aracnoide es porque tiene una forma de tela de araña. Si tengo alguna... Vale, aquí lo tenemos, ¿veis? Mejor. Tenemos la piel, tenemos el hueso, al que le llamamos periósteo y hueso, y luego tenemos 3 membranas o meninges. La más exterior, esa de color azul, se le llama duramadre, porque es la que está, bueno, ya lo he mencionado. La membrana intermedia es la membrana aracnoide. Lo de aracnoide viene de arácnido, araña, porque tiene una forma de telaraña. Y la membrana más profunda es la pía madre. Entre la segunda y la tercera, entre el aracnoide y la pía madre, es por donde observó que fluctuaba, circulaba un líquido, llamado líquido cefalorraquídeo. Y además ese líquido no solamente fluctuaba, sino que tenía un pulso, unas pulsaciones. Vio que tenía una media de 10 pulsaciones por minuto. Le llamó mucho la atención porque hasta ahora pues solo conocíamos pues el ritmo cardíaco, ¿no? O el ritmo respiratorio. Y esas pulsaciones de ese líquido, es una pulsación que, bueno, como que lo va lanzando, iban desde el cráneo, bajando por toda la columna vertebral, hasta el sacro. Y ahí en el sacro rebotaba y volvía a subir hacia arriba. Ese líquido iba por la médula espinal. Si nos damos cuenta, en todos los órganos que tenemos en el cuerpo, tenemos ciertos órganos que están muy protegidos. Por ejemplo, los pulmones y el corazón están protegidos por toda la caja torácica. Pero luego resulta que hay otros órganos, como el cerebro, que está protegido por el cráneo. Y también tenemos, casualmente, este líquido cefalorraquídeo, que está protegido por toda la médula espinal, por toda la columna vertebral por la que baja y además por todo el cráneo. Cuando está tan protegido, ¿por qué es? Por algo será. Pues precisamente porque tiene tanta importancia que nuestro órgano, nuestro organismo lo protege de tal manera, lo mima, lo cuida para que no pueda haber ningún golpe, accidente. Bien, pues este líquido fluctúa, ya se vio que fluctúa por todo este canal y a una frecuencia de 10 ciclos por minuto, más o menos, y en 1975 se crearon las primeras bases de toda esta técnica. Este líquido, casualmente, se descubrió también que es el líquido que baña, que nutre al sistema nervioso de nuestro cuerpo. Y qué importante que es este sistema nervioso nuestro, junto con el sistema hormonal, hablando de otras cosas, pero que este sistema nervioso nuestro, que es el que hace que funcione nuestro cuerpo en perfectas condiciones, necesita de ser alimentado, bañado, recubierto por un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, el que fluctúa en este circuito. Igual que tenemos otros circuitos como el sanguíneo, como el linfático, como el respiratorio, pero tenemos también este circuito en el líquido cefalorraquídeo que va por toda la médula. Bien, cuando
hay un problema, un accidente, hay un bloqueo en el cuerpo. Ese bloqueo se puede muy bien ver bien a nivel óseo o a nivel muscular si ha habido un golpe. Pero ese bloqueo también puede provocar un bloqueo en todo el canal por donde discurre ese líquido, con lo cual haber ahí un problema grave de salud. En todo nuestro organismo, cualquier órgano, el corazón, los pulmones, el hígado, los huesos, están cubiertos por una fascia. De los huesos se llama periósteo. En el corazón se llama, perdón, en los pulmones se llama pleura. Y el líquido cefalorraquídeo, pues no va a ser menos, lo recubren esas meninges. Cuando hay un impacto, hay una tensión en esa fascia, si es ósea, si es muscular, o en este caso, si es en esta técnica, en este circuito por donde va el líquido cefalorraquídeo. Y ese bloqueo hace que deje de funcionar correctamente algún órgano de nuestro cuerpo. Es una técnica no tan conocida como otras más manuales, ¿no? Y es una lástima porque es algo tan importante que desde un dolor de cabeza hasta cualquier bloqueo o enfermedad, no sepamos que a través de una liberación de la fluctuación de este líquido podamos llegar a restablecer el sistema óptimo de nuestro cuerpo. Pues bien, a través de primeramente el doctor Sutherland y luego perfeccionándolo el doctor Upledger, quiero mencionar que también han habido muchos más profesionales que han indagado en esta técnica, ¿no? Pero bueno, yo me centro en este doctor, el doctor Upledger. Pues a través de unas manipulaciones muy sutiles y muy sencillas, podemos llegar a ayudar a que el paciente restablezca la libre circulación de ese líquido. Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es la de poner las manos en la nuca, en la posición en la que estamos viendo en estas imágenes. Una es como lo veríamos nuestras manos en el cráneo. La otra es como veríamos por dentro. Este líquido cefalorraquídeo, por donde circula en el cráneo, tiene unas cavidades que es esto. Lo vemos aquí un poquito extraño, pero bueno, esto está dentro del cráneo. La parte de arriba es lo que fluctúa por el centro de nuestra cabeza hacia abajo, va a bajar por, digamos, por las cervicales y más abajo ya no se ve, sería todas las dorsales y lumbares, eso no se ve ahí, pero ahí está centrado en lo que es el cráneo hasta la parte de primera, segunda y tercera cervical. Vemos en este dibujito cómo tenemos la glándula pituitaria muy cerca y la pineal más cerca aún. Pues fijaos, esas dos glándulas, lo importante que son para nosotros como para saber lo cercanas que están a esta circulación de este líquido, ¿vale? Pues ya nos da una pista de lo importante que es este líquido. Vemos ahí unas flechas en negro que nos indican la circulación que tiene por dentro de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, ese líquido. A grosso modo diré que bueno, pasa por unos ventrículos. Uno de ellos importante, el CV4, en el cual se reajusta con una posición de manos que veremos ahora más adelante. Y ese líquido que circula por ahí, como vemos en el dibujo, por la cabeza, por el interior, que por cierto se compone de agua con glucosa. Fijaos que la glucosa es el alimento del cerebro y además algunos aminoácidos importantes, ¿vale? Solamente eso, es ese líquido. Ese líquido se recoge del sistema sanguíneo
en una parte de esta imagen que veis aquí. Ahí entra en el sistema, en este sistema circulatorio, compuesto de lo que he dicho, agua, mayormente glucosa y algunos aminoácidos, y empieza a fluctuar por todo ese canal, cabeza y toda la médula espinal hasta el sacro. Este líquido, lógicamente rico en todos esos componentes, es el que nutre al sistema nervioso. Por lo que si hay un sistema nervioso en el cuerpo, y eso ya mucha más gente puede entenderlo, que está alterado o con una función incorrecta, pues no solamente es porque la vida a la persona le pone nerviosa por cualquier cosa cotidiana, ¿no? Sino que puede ser también porque no le llega suficiente alimento de este líquido cefalorraquídeo. Como he dicho, vuelvo a recordar, se compone de este sistema del cráneo, las tres membranas, la más superficial es la más gruesa, la que un poco sirve para cubrir a todo este sistema, y por entre las dos más interiores, entre la segunda y la primera, es por donde circula el líquido. Ese líquido nutre al sistema nervioso, por eso hay una relación entre el sistema nervioso y este sistema. Aquí lo vemos mejor dentro del cerebro, la parte más superficial es el cráneo, la parte más interna es el cerebro y entre medias, un corte lineal es por donde circula ese líquido. Ahí es un corte lineal. Aquí lo vemos como más transversal, por dentro. Y en ese corte lineal vemos cómo discurre en un determinado, en una determinada dirección, baja por el bulbo raquídeo hacia la médula espinal y columna vertebral y sacro. A la altura de la vértebra segunda, tercera, hay un ventrículo, importante, que es, digamos, como un paso, un canal, ¿no? En el que, bueno, pues con una técnica que ahora más adelante mencionaré, podemos ayudar a restablecer. Por eso la importancia de la zona cervical. Igual que se trata en muchas otras técnicas, pues esta también tiene su correlación, ¿vale? Con esta posición de manos y de una forma, de una simple escucha pasiva y al mismo tiempo activa, de una forma sutil, colocando el dedo índice en esa posición que estamos viendo ahí, aproximadamente, corazón, y luego los meñiques, tocando ya la parte de occipital, amoldando nuestras manos a ese cráneo y de una forma prácticamente pasiva, con una escucha, podemos llegar a conectar con ese líquido. ¿Cómo conectar? Sintiendo esa pulsación. Es como si ponemos las manos y ponemos encima de ellas un globo lleno de agua, pero el globo está estático, no vemos nada. Pero si ese agua tiene un movimiento, a ese movimiento se le llama marea, y también se relaciona un poquito con la medicina china, porque el riñón rige los líquidos están relacionados con la luna, con las mareas, por eso a esta respiración primaria se le denomina también mareas. Hay que decir también que esta respiración es la primaria porque es anterior a la respiración pulmonar o incluso a la respiración cardíaca de nuestro corazón. Cuando alguien fallece, no fallece porque deja de respirar o porque deja de funcionar su corazón, sino porque, lo que pasa es que, claro, no se ve, no se sabe, pero porque deja de funcionar
esa pulsación del líquido cefalorraquídeo, que oscila aproximadamente 10 ciclos o pulsos por minuto, entre 10, 12, 14 aproximadamente. Con esa posición de manos y de una forma relajada de todo nuestro cuerpo, amoldándonos a ese cráneo, al cabo de un rato podemos llegar a sentir un pulso, que es el movimiento llamado marea del discurrir de este líquido desde la cabeza hasta el sacro. Y he de decir que es algo precioso cuando lo llegas a sentir. De una forma, estamos con esa posición de manos, de forma pasiva, estamos haciendo que el cliente, que está ahí tumbado en una camilla o en una cama, se ayude por sí mismo a restablecer ese pulso de ese líquido. Hay varias posiciones. La más común, la más conocida por la mayoría de gente, es poner las manos en la zona de nuca, ¿vale? La nuca, como estamos viendo en este dibujo. A lo largo del discurrir de este líquido, pues el doctor Ableger vio que había también otras partes del cuerpo donde había una especie de paso, de eje, de bisagra, desde el cráneo hasta el sacro. Y ahí vio que también era interesante poner las manos, ya no como vemos en esta imagen, sino por ejemplo, una de ellas es a la altura de la nuca, del cuello, de las cervicales, con lo cual poniendo una mano en posición lateral en cervicales y la otra en la parte baja de la nuez, se llegaba también ahí a desbloquear el paso de ese líquido por ese eje o articulación. Otra vio que estaba a la altura de las dorsales, con lo cual había que poner una mano a la altura del centro de espalda y la otra mano por encima. Y por supuesto, como no, en el sacro, que es donde acaba este líquido en su circulación y vuelve a subir. Desde el sacro, la posición sería sentándonos a un lado de la camilla o cama, poniendo una mano, ayudándonos del paciente para que nos deje poner la mano, digamos, sería en su glúteo, pero más arriba, amoldando nuestra palma de la mano al sacro, que más o menos tiene la misma posición. Pues logramos poner la palma de la mano en el sacro, y desde ahí también es otro punto, ya que es el punto final del recorrido, para llegar a equilibrar, a reajustar, para llegar nosotros a que este paciente se reajuste esa fluctuación de ese líquido, con lo cual ayudamos al sistema nervioso a que se reajuste también y a nuestro organismo en general. Este doctor Ubleger también nos dijo que cuando hay un accidente, hay un impacto físico, eso lo vemos todos, pero también hay un impacto energético o emocional. Allá donde el impacto ha ocurrido, por ejemplo, si hay un accidente y el impacto es en las cervicales, aparte de haber un impacto físico en unas cervicales y en esa musculatura, como pueda ser cualquier músculo alrededor del cuello, hay un bloqueo energético, y para eso pues habría que entender un poquito la medicina china por los canales, los meridianos energéticos del cuerpo, lo cual origina un bloqueo emocional. A ese bloqueo emocional, él lo llamó, la forma de desbloquearlo, liberación somatoemocional. Significa que, aunque sea osteopatía
sacrocraneal ya no va solamente a llevar con las manos, con nuestro tacto de las manos en una parte del cuerpo por donde circula el líquido cefalorraquídeo a través del tacto, esa imposición de mano, pero él abarcó un poco más, quiso abarcar un poco más, haciendo ver que el cuerpo, ante un impacto, el colocar las manos en el sitio por donde ha entrado ese impacto, puede llegar, con esa escucha pasiva, puede llegar a desbloquear ese nudo energético o emocional provocado, por ejemplo, por un accidente, ¿no? Ya no es necesario ponerlo por el canal por donde circularía el líquido cefalorraquídeo, sino en alguna parte del cuerpo. Pongo un ejemplo, por ejemplo, muy conocido por todos. Nos damos un golpe en la rodilla. ¿Qué es lo primero que hacemos? Llevamos la mano a la rodilla, nos ponemos la mano en la rodilla y decimos, ¿pero por qué? Bueno, estamos poniendo la mano a la rodilla, estamos haciendo que vaya más flujo sanguíneo ahí para con el calor aliviar el golpe, pero también estamos inconscientemente haciendo una liberación somatoemocional, puesto que con nuestra imposición de mano estamos generando ahí una energía para desbloquear ese impacto. Bien, pues hay otras técnicas dentro de esta técnica de sacrocraneal u osteopatía sacrocraneal, en la que, bien, poniendo las manos en una parte del discurrir de este líquido por toda la médula espinal y otra mano encima sería una mano bajo, en la parte de espalda, y otra mano pues en la parte de arriba. Logramos generar una corriente energética que sube y baja, o sea, atraviesa todo el canal de nuestro tórax en algún punto concreto, y a esa técnica se le llama V-Spread. Bien, esto también fue un poco algo particular de este doctor Uplerger, en el que descubrió que poniendo las manos de esta manera lográbamos también pues, atravesar energéticamente un canal por donde pasa este líquido cefalorraquídeo y lograr restablecerlo. Esta técnica no es tan conocida como cualquier otra técnica de sanación, como pueda ser un masaje o, bueno, tantas variedades hay. Yo personalmente la aplico mucho en consulta y he descubierto que una consulta en la que combinamos esta técnica con otra técnica que es reflexología podal, mi propia experiencia me ha demostrado en los pacientes que la rapidez de cura de ese problema con el que pueda venir un paciente es más eficaz y más rápida. Bien, pues me ha encantado saber que se hacía un simposio sobre osteopatía. No domino la osteopatía, no es lo mío, domino mucho más otras técnicas, pero sí que he visto que esta técnica de sacrocraneal encaja muy bien, tanto como técnica como en este simposio, ya que realmente a esta técnica se llama osteopatía sacrocraneal. También quiero mencionar un poco por encima, aunque me centro en esto, hay otra osteopatía, otra técnica de osteopatía menos conocida, que es la osteopatía visceral. Y es curioso cómo simplemente colocando la mano encima de una víscera, un órgano, igual que tenemos el corazón y nos ponemos la mano en el corazón y notamos el latido del corazón, todos los órganos de nuestro cuerpo tienen un movimiento, un latido. Y es muy curioso como ver un páncreas, un hígado, unos riñones, sabiendo ubicar la víscera y colocar la mano en la posición exacta, cómo llegamos a sentir
ese pulso de ese órgano. Cada órgano del cuerpo, cada víscera, cada músculo está recubierto por una membrana, una fascia. Ante una tensión, impacto, un golpe, un accidente o incluso una tensión nerviosa o emocional, una parte de nuestro cuerpo con esa membrana se vuelve más rígida, se tensa, lo cual provoca una disfunción en un órgano. En un músculo lo llamaríamos contractura, pero en una víscera como un hígado, ¿cómo lo llamaríamos? O un estómago, pues simplemente lo llamaríamos diciendo que no nos encontramos bien o tenemos náuseas, vómitos o cualquier cosa, o cualquier reacción que provoque esta víscera. Bien, pues lo único que se trata es de restablecer la tensión correcta de esa membrana llamada fascia. Por cierto, los huesos también la tienen, ¿vale? Se llama periósteo. Cuando hay un accidente, se rompe un hueso, pues no solo se ha roto el hueso, sino que la fascia se ha roto por algún lado, esa membrana, y ha generado pues una tensión que hay que restablecer. Volviendo a la técnica de la osteopatía sacrocraneal, quiero decir que para mí, junto con la de reflexología podal, de la que no menciono porque no viene ahora al caso, es una de las técnicas más eficaz para poder ayudar a que esta persona que nos viene a consulta logre restablecer su equilibrio vital. Es mucho más complejo el saber entender cómo todo este líquido nos circula por este canal de la médula espinal, pero sí que es muy bonito, igual que es de complejo, es de sencillo conocerlo y es bonito cuando llegamos a conectar con ese líquido y llegamos a sentir esa pulsación en nuestras manos. Es una sensación para nosotros muy, muy agradable, más aún para el paciente cuando nota que ha vuelto a su estado de salud óptimo. Quería dar a conocer esta técnica en este simposium para quien no la conozca, pues que pueda profundizar en ella y lograr pues aprenderla, ¿no? Como yo en su día la aprendí yo. Yo lo cogí con mucho, lo descubrí, para mí fue un descubrimiento, el cual una vez aplicándola en consulta descubrí los beneficios positivos, óptimos de ello. Y bien, pues nada, quería daros a conocer esto, encantado de haber estado en este simposio y cualquiera que quiera contactar con la escuela puede hacerlo y conmigo pues también a través de, de las redes o de la escuela. Bueno, pues sin más, me quedo con mucho por hablar, pero bueno, a veces cambia un poco el orden de los conceptos y luego pues digo, ay, tenía que haber mencionado esto algo más. Pero bueno, creo que un poquito he dado a conocer sus orígenes, quienes, entre otros doctores profesionales, llegaron a desarrollar esta técnica y a crearla. No es una técnica muy antigua. Decimos que en 1900 fue cuando el doctor Sutherland se fijó en ella y en 1975 aproximadamente, cuando ya se desarrolló como técnica con todas sus facetas y variedad de posiciones de manos, como he mencionado en el curso un poquito por encima, se llegaron a desarrollar, ¿vale? Bueno, pues nada, mucho gusto en que me hayáis escuchado y espero haberos llegado muy dentro. Muchas gracias. Un saludo, adiós.